Muy bien, bienvenidos al panel de discusión, financiamiento e inversión para el emprendimiento Agritech. Sin duda muy importante y es lo que nos convoca para que las cosas pasen, las cosas ocurren. El financiamiento para emprender en Chile es un gran tema para el, no sé si el 100, pero el 99,99,99% de los emprendedores. Gran parte de los emprendedores recurren a la banca, otros a los fondos concursables, y son una minoría aún los que llegan a recibir inversión de capital de riesgo o inversionistas. ¿Cómo recibir el apoyo financiero más ad hoc para mi negocio? ¿Y cómo lograr que quienes financian en Chile crean en los emprendimientos Agritech y apuesten por ellos? Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de invitados de lujo, sin duda que de lujo, para responder estas interrogantes, todos de ámbitos muy diversos, varios puntos de vista que nos permitan sacar conclusiones y que enriquezcan nuestro trabajo por la agricultura chilena. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de una rockstar, sin duda. Rocío Fonseca, escuchen esto, gerente de innovación de Corfo, la meca de la innovación en Chile, exdirectora ejecutiva de Startup Chile, ingeniera en biotecnología, máster en innovación y emprendimiento, máster en Science de Management en el MIT, destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile, así como una de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital. Y la tenemos aquí. Rocío, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Feliz de compartir con ustedes. Encantado, gracias. También quiero presentar a don Federico Irriberri, CEO de Brota, plataforma pionera en Chile en el crowdfunding o financiamiento colectivo. Vamos a entender bien qué significa eso. Brota es una plataforma virtual que permite el encuentro directo entre personas que buscan invertir en proyectos y startups que buscan levantar capital. Un maravilloso encuentro, ¿no es cierto? A la fecha, más de 1.600 personas han invertido en Brota, manejando un portafolio de inversión de más de 7.000 millones de pesos. Federico, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Encantado. Y por último, y no menos importante, muy importante por cierto, bienvenido también a José Ignacio Lira, gerente agrícola de la zona norte y metropolitana del Banco de Chile. Ingeniero agrónomo, mira qué importante, en el banco un ingeniero agrónomo que sabe, que transpira, que ha pisado terrones. Ex gerente de operaciones del Sembrador, capital de riesgo, con una gran trayectoria en empresas agrícolas y del sistema financiero. José Ignacio, muchas gracias también por estar aquí hoy día con nosotros. Bueno, oye, la idea es que tengamos una conversación así súper enriquecedora, bien interactiva entre los cuatro, ustedes principalmente entre los tres más bien, y porque la verdad que este es un tema que, por supuesto, nosotros estamos tratando de impulsar como SNA algo que nos parece fundamental, que es conectar el mundo de la agricultura, que tiene tanto por hacer, tanto mercado que conquistar, tanta gente que solo quiere demandar alimentos, pero a veces, muchas veces más bien, falta el financiamiento para ello. Entonces, y falta la innovación justamente para desarrollar aquello, una innovación probablemente disruptiva, media especial, que haga o que permita mantener la competitividad del sector agrícola. Porque todo esto al final requiere competitividad. Entonces, Rocío, así como Corfo, ¿qué iniciativa busca impulsar y financiar Corfo? ¿Qué dirías tú como primera aproximación? Yo acá voy a dar vuelta a la pregunta, Bien. Porque va a ser dependiendo de la necesidad que tengas o el tamaño de empresa que tengas. La Corfo tiene 81 años y obviamente nos hemos ido adecuando con el tiempo, pero si tú eres un pequeño agricultor y necesitas asociarse con otros de una manera territorial, es diferente, por ejemplo, a una startup en AgTech que está desarrollando, no sé, un sistema de IoT para la agricultura para expandirla al mundo. Son necesidades totalmente distintas. Entonces, lo primero que aquí le hago la pregunta a los emprendedores y a las empresas que nos están viendo es cuál es la necesidad que tienen. Y en base a esa necesidad que tengan, buscar el subsidio adecuado. Hay subsidios que son colectivos, subsidio significa que el Estado te pasa la plata y no espera nada a cambio, solamente que generes un impacto económico obviamente en el país, ¿cierto? Hay subsidios hasta territoriales, hasta subsidios que son de innovación, que son los que maneja la gerencia de innovación, en donde tú puedes crecer
con tu emprendimiento o con tu tecnología, no importa el tamaño de la empresa. Entonces acá, más que ponernos a contar toda la parrilla de instrumentos de apoyo que tenemos, es súper importante que piensen qué es lo que necesitan. Necesitan infraestructura, necesitan desarrollar capacidades, necesitan desarrollar un negocio completo, necesitan emprender desde una idea. Y para eso, etcétera. Rocío, hay también orientación en Corfo. Sí, o sea, efectivamente nosotros somos industria agnóstico. Todos los instrumentos de apoyo de la Corfo, no importa la industria que sean, a no ser que haya un llamado específico por industria. En la gerencia de innovación, estos últimos 5 años, la industria que más ha crecido efectivamente tiene que ver con alimentos y agroindustria, que van muy de la mano. Eso nos tiene súper contentos porque estamos agregándole valor a nuestra materia prima. Y ahí, ¿cómo tú te puedes conectar? Página web de Corfo, los teléfonos de contacto, los correos, y siempre estamos haciendo talleres, capacitaciones, redes de contacto. Entonces es dar vuelta a la pregunta, preguntarte qué necesitan y en base a eso nos ponemos al servicio para apoyar. El listado puede ser muy largo, pero en realidad es es importante especificar aquello, cuando realmente para no desenfocarse y sea algo que... ¿Qué quieres? Porque de repente tenemos fondos que son para escalar a nivel mundial y tú estás partiendo recién con una idea. No te va a servir, entonces hay que dar vuelta a la pregunta. Perfecto. Federico, ¿qué es Brota? ¿Cómo funciona? Así en 4 palabras, Sí. ¿cómo opera esta plataforma? Sí, básicamente somos una plataforma que busca ser el puente entre emprendedores que están buscando capital y inversionistas que desde 500.000 pesos quieren empezar a invertir en startup por acceder a el posible retorno que esa inversión tenga. El capital de riesgo tiene muy buenos retornos, pero tiene también mucho riesgo. Claro. Pues se llama Venture Capital o capital de riesgo. Entonces lo que hay que hacer es que hay que diversificar o invertir en muchas oportunidades de inversión. Para llevarlo al terreno agrícola no hay que poner todos los huevos en el mismo canasto porque si me tropiezo, caput. Entonces lo que hay que hacer es invertir en distintas alternativas y aquí lo puedes hacer desde bajos montos. 500.000 pesos puedes empezar a invertir en distintos proyectos. ¿Ya? ¿Qué buscamos? Básicamente proyectos o startups que tengan un factor innovador y para nosotros es muy importante que tengan un impacto social o medioambiental súper claro porque sabiendo que existe riesgo de que pierdas tu inversión, queremos que al menos estés tranquilo de que tu plata está al servicio de generar un impacto positivo. Perfecto. Ahora, ustedes finalmente, primeramente hacen ese screen de conocer el proyecto, Sí. cuál es el impacto que tiene, la data que tiene, la proyección que tiene, de alguna manera lo empaquetan y eso se lo presentan a los potenciales inversionistas. Efectivamente. De hecho hay 2 filtros antes de presentárselo a los inversionistas. El primero es, nosotros hacemos una asesoría o mini filtro para ayudar al emprendedor a presentar la mejor oportunidad de inversión. Entonces revisamos la valorización, que nos parezca algo adecuado, donde todos tienen un espacio para ganar, revisamos los papeles legales para saber que está todo medianamente en orden y lo ayudamos a que el mensaje, que la comunicación sea la más efectiva posible. Y después viene un filtro que para nosotros creemos que es clave y que es como parte del éxito de Brota, que es que el emprendedor tiene que ser capaz, usando la plataforma, de recaudar el primer 30%, pero entre sus contactos. Y de esa manera yo genero un filtro social, como un aval natural de ese proyecto. Si él no es capaz de convencer a su entorno, ¿por qué yo, Brota, que además no conozco a mis inversionistas, voy a ser capaz de convencer a alguien de que invierta en ese proyecto? Choro, Claro. Entonces, solo son visibles. Es como un aval de confianza ese que trae. Exacto, y si invierte tu papá, tú además después tenés un compromiso mayor con ese proyecto. Si invirtieran puras personas que tú no conocí, podrían mandarte a cambiar y importarte menos. Y entonces, pasados esos 2 filtros, recién ahí abro esta oportunidad de inversión a mi red y les doy a conocer las distintas startups que ya juntaron ese primer 30%. Perfecto. Claro. Así hemos financiado, como tú dijiste, 41 proyectos por un poquito más de 7.000 millones de pesos. Mira, notable, Sí, notable. sí. José Ignacio, yo hice una acotación particular, fondo de un ingeniero agrónomo trabajando en el mundo financiero, particularmente en este Banco de Chile, de larga trayectoria, pero están ustedes súper metidos, muy entusiasmados, yo sé, en el mundo de la agritech y en el mundo de la agricultura en general. Digamos. ¿Qué busca financiar el banco en esta área en particular? Sí, a ver, en general estamos muy comprometidos con el área agrícola y como decía al principio Rocío, lo importante es entender el negocio, ver el proyecto, ver qué es lo que necesita. Realmente puede haber un cliente, algún emprendedor incluso, que dice que ve hoy día qué estoy necesitando, pero esto hay que verlo en el largo plazo, hay que ver cómo va avanzando, si
Si el emprendimiento crece, ¿qué necesidades va a tener? Y ahí hay que ser un poco especialista. El tema agrícola tiene sus tiempos, tiene sus plazos, es bien particular, es bien técnico. Esa es la ventaja de tener un agrónomo en el equipo y un equipo agrícola con agrónomos, digamos, de poder entender las especialidades que tiene el área, las particularidades, ¿cierto? La influencia del clima, lo de los plazos de las distintas especies, los Y también mercados. traspasarlo al banco, José Ignacio, porque la agricultura tiene lógica distinta, digamos, que otros negocios. Además, hay que adaptarse a la métrica del banco. Entonces, eso Pero también tiene- flexibilizarla, me refiero. Sí, hay que flexibilizarla y además adaptarla, conversarla con los productores, ser capaz de transmitirlo. Yo creo que ahí también hay una cierta, no sé, de imagen de muy difícil. Oye, yo voy a ir a un banco y tengo que ir con un camión de papeles y me tengo que someter. No, la verdad es que hay que traspasar el proyecto y entenderlo dentro de estas particularidades y en sus plazos y en sus necesidades, digamos. Pero no es difícil. Como decían, hay que entender el negocio y ahí mutuamente... ¿Ya ha habido, José Ignacio, una evolución al respecto? Yo voy a ser un poquito, tal vez demasiado gráfico, burdamente gráfico. Uno decía, mira, ese problema del agricultor, también porque aquí en esta cuestión muchas veces se la culpa al del frente, ¿no? Que pasa es que el agricultor llega al banco con una servilleta, con un par de números, y dice, mire, si yo, deme financiamiento. Bueno, obviamente el banco en esas condiciones no presta plata, digamos. Eso ha evolucionado, ha avanzado a tener una mayor, Sin no duda. sé, estructura, más data. Absolutamente, y además no solo desde el punto de vista del banco, sino también de los productores. Hoy día yo creo que hay mucho más profesionalismo, hay mucho más datos, también se comparten, está el aporte de la misma SNA, Fedefruta, en fin, hay información, hay ciertos estándares de producción, de tiempo entre que uno planta y empieza a producir, eso ya es un estándar. Entonces, lo que tú decías un poco reflejaba lo que yo comentaba de esta cierta ridiculización para los dos lados, de que el banco es muy difícil, de que el agricultor no tiene, no sé, pues tiene renta presunta, no tiene los datos, hace la cuenta a la vieja, la que nosotros... Eso hoy día hay bastante información, en general la agricultura ya trabaja con no sé, pues contabilidad completa, y hay gestión, hay temporadas agrícolas, el sistema en general ha evolucionado y la banca se ha adaptado a conocerlo y a hacer público, por así decirlo, los estándares que uno aplica y que revisa para evaluar cada financiamiento en particular. Perfecto. Yo ahí quiero sumar algo, creo que diste en un punto que es súper importante y asociado con lo que abriste. La plata siempre es súper importante y cuando uno cuando pregunta dice ¿qué necesitas? Plata, es como lo primero que piensan, ¿cierto? Y acá asociado a lo que comentabas tú, tiene que ver con un tema del proyecto, porque la gente de repente te dice, oye, quiero comprar una maquinaria. Y tú le preguntas, ¿para qué quieres comprar la maquinaria? Y muchas veces no saben cuál es el impacto. Entonces, tener la capacidad de armar un proyecto, decir, oye, necesito esto, esto, otro, para lograr A, B o C, es súper importante, porque más del 70% de los proyectos no se cae por falta de financiamiento, sino que por falta de las capacidades, cómo te entreno, las redes de contacto para hacer algunas cosas. Entonces acá el mensaje es aprendan a preparar proyectos de repente. No es solamente comprar una maquinaria, sino que cómo yo empaqueto y entrego el propósito, porque acá lo necesitamos los tres en el fondo. Necesita la banca, ¿cierto?, los servicios públicos y el crowdfunding. Necesitamos el proyecto y no como la compra de un tangible que no sabes lo que va a pasar con él. Justamente quería ir un poquito a una pregunta por esa línea, Rocío. Sin duda, tú como gerente de innovación estás en diversas áreas, pero si pudiera hacer por algún momento un doble clic en el mundo de la agricultura, ¿qué dirías tú que son los principales errores que cometen justamente esos emprendedores, esos inversionistas del mundo de la agricultura a la hora de buscar financiamiento, subsidio o lo que fuera? Muchos fallan en las redes de contacto o en las... depende de nuevo dónde te pares, pero los que estamos hablando de startups, de desarrollos de tecnología para la industria, por ejemplo, empiezan a desarrollar una tecnología y después no tienen un campo donde pilotearla. Y la agricultura de repente es tan tradicional que no se atreve a abrirle las puertas para pilotear nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo tú haces esos match
entre oportunidades y necesidades, yo creo que es algo que se tiene que trabajar súper fuerte en el sector. Y lo otro que falta también efectivamente es el proyecto, es la escalabilidad, es a qué otros mercados puedes llegar y empezar a pensar en grande. De repente estamos pensando en exportación de fruta, pero no en exportación de servicios para el agro. Entonces yo creo que ahí tenemos que empezar a dar vuelta un poco los conceptos. Perfecto. Federico, ¿qué dirías tú que falta para que más inversionistas miren el mundo del agritech, el mundo del agro como un potencial interesante de inversión, de poner fondos capital de riesgo fondo en este mundo? Súper. Yo, solo para complementar lo último que decía Rocío, de hecho nosotros vemos que el primer problema, ¿por qué fracasan las startups? Generalmente tiene que ir con el equipo, se pelean los fundadores, no tenían siempre el mismo sueño, el mismo norte juntos. Y la segunda razón te diría que tiene que ver con eso, con que no hay un fit, no hay un calce entre lo que ellos ofrecen y lo que el mercado necesita o cómo transferirlo. Pues si esa cuestión nos pasa mucho, que llega mucha gente con ideas muy choras. Entonces yo soy programador y hice este software para la agricultura. Súper bueno, ¿cuántos son tus clientes? No, no tengo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No, porque yo creo que porque no existe. ¿No? Bueno, pero para ir a tu pregunta, creo que lo que falta son varias cosas. Uno, el mundo de las startups, como decía antes, es un mundo riesgoso y el riesgo tiene que ver con la probabilidad de retorno, no con... Hay mucha gente yo creo que la traducción al español del venture capital está mal hecho. Yo le llamaría capital aventura más que capital de riesgo. El gringo juega con la palabra venture, con el tema de la aventura. ¿Ya? Es porque te puede ir muy mal o te puede ir muy bien. En una inversión de capital de riesgo en 5 años podrías tener 10 veces tu inversión o 100 veces tu inversión. ¿Ya? ¿Cómo podríais perderlo todo? ¿Ya? Entonces, dos cosas. Uno, creo que hay falta de poder acceder a muchas oportunidades para poder diversificar, lo que decía al principio. Y lo segundo es que también nos falta conocer y tener casos de éxito. ¿Ya? Una premisa de Brota es siempre promover la educación y la transparencia. Entonces, todas las campañas que hemos financiado están visibles para siempre, para otros emprendedores y otros inversionistas, para que conozcan lo que se ha financiado y puedan aprender, etc. ¿Ya? Y estamos constantemente hablando de los casos de éxito, de los proyectos, también de los fracasos y qué se aprendió, etc. ¿Ya? Y creo que en el fondo aquí también prima mucho esto del desconocimiento. Esto es como traerse un frutal no sé, del Medio Oriente y plantarlo aquí y medio así ver si da fruta o no da fruta. Si se adecua a las condiciones, si controla los minerales y nutrientes que necesita, etc. Un poco invertir en capital de riesgo es medio de eso. Ahí nos falta todavía una madurez. Nos gusta compararnos o mirar a Silicon Valley o a Londres o a Israel y nos llevan 30, 40 años de ventaja. Sí. Entonces creo que es una cosa de tiempo, creo que es una cosa también de tener una cultura un poquito más arriesgada y buscar invertir en cosas que creen valor. ¿Ya? Invirtiendo yo siempre digo las 3 P, piedras, palo y pescado, no vamos a avanzar mucho más que lo que ya avanzamos, porque si se nos van a acabar más encima. Entonces hay que mirar para el lado y decir, oye, ¿cómo invierto en empresas de agrotecnología que están ayudando a resolver problemas de la falta de agua? O de la optimización de recursos, o de lo que sea. ¿Ya? Y creo que también hay un poco la invitación es a mirar a estas startups, a estos emprendedores, como una fuente de generación de riqueza, pero también de impacto social y medioambiental. Perfecto. José Ignacio, ¿ustedes están como banco en este mundo de las startups o más bien son ya de agricultores o de inversionistas un poquito más, no sé, con más trayectoria en cada uno en sus negocios? En general, con algo más de trayectoria. Las startups justamente es algo que corrige, entre comillas, el mercado, la Corfo y este tipo de sociedades, ¿no es cierto?, de crowdfunding. Porque cuando es un proyecto no hay una garantía, no hay ¿no es cierto?, un proyecto bien delineado, necesitan una cierta compañía, necesitan una partida inicial. Ahora, complementando lo que recién decía Federico, en el tema agrícola, los fondos de inversión agrícola hace 15 años había uno en Chile. Hoy día hay más de 50 y en capital levantado debe ser 100 veces, mucho más proporcionalmente que el número de fondos de inversión. Y de ese capital hay mucho invertido. Por lo que tú decías, la industria ha madurado, ya ha visto resultados, se ha conocido. El inversionista también ha madurado de los dos lados, desde la levantada de capital, así como el que busca invertir o asociarse a estos fondos.
de los dos lados ya se han visto resultados y ya sabe quién postular, por así decirlo, a estos fondos. Yo creo que en los startups estamos en esa etapa, están recién madurando, porque un poco lo que tú decías, están postulando mucha gente con ideas, pero una idea hay que traducirla también en un proyecto, en una vida, con quién van, a qué se presenta, y en ese sentido el banco un poquito más, es una etapa un poquito más avanzada, porque hay poco tiempo, poca posibilidad de ayudar a ese, el banco ayuda, ¿no es cierto?, a estos concursos con ustedes mismos, tuvimos esta semana, anteriormente también, pero no es, por así decirlo, la especialidad ya es el que tiene un proyecto o que viene de una cosa y que quiere crecer, es un poquito más. Y es el mandato de los clientes. ¿Eh? Nosotros siempre llega gente como dice, oye, es que el banco no me dio plata. Oye, si no está llamado a hacerlo. No es de maldad. Claro. Yo soy cliente de un banco y quiero que cuiden mi plata, por eso la pongo en un banco. Claro. Lo que pasa es que yo sé que otra porción de mi plata la tengo que invertir yo y no es responsabilidad del banco ponerla en riesgo. Entonces, es cierto, cumplen ciertos ciclos. Entonces a mí me encanta siempre esta relación media como primero a la Corfo, que está mandatada por el Estado de invertir en esa primera etapa, en la etapa más riesgosa. ¿Okay? Tengo una idea, delineo un cierto proyecto, voy y la Corfo me subsidia esa partida, ese primer piloto, ese primer colaboración con otros para lanzar este cuento. Después está la inversión privada, que es súper necesaria y que mucho falta en este ecosistema. Y después todos van a acercarse a un banco. Si claramente cuando el negocio tiene ciertos flujos conocidos, qué sé yo, el banco le va a abrir las puertas. Lo que pasa es que los tildan un poco como, oye, no, es que el banco me cerró la puerta en la cara. Sí, pues que no es el negocio del banco, tenéis que entenderlo así. Juega otro rol. Claro, exacto. Juega Está en otro otra etapa. Así Y que, además que tiene otras restricciones, porque el banco, por ejemplo, por la CMF tiene que tener balance, tiene que tener una cierta, y cuando es un proyecto que no ha partido, entonces, ¿qué presento? Abramos primero la empresa, partamos y ahí, ¿te fijáis? Ahí va. Ahí hay otro tema que yo quería comentar, que de repente, siendo algún servicio agroindustrial, muchas startups son relacionadas a la agricultura, pero no son un negocio propiamente agrícola. De acuerdo. Una empresa que da servicio, no sé, de maquinaria o de software, como tú comentabas, para la agricultura, no es un negocio agrícola en sí. ¿Se entiende? Es un negocio más comercial, es otro servicio. No es la especialidad, como banco hay que verlo, pero no es tan agrícola. Y hay otra capa de financiamiento que es súper interesante, como decía Federico, todo a su turno, y está todo el proceso de un proyecto, Claro. desde una idea hasta una consolidación en el mercado, salida a mercados internacionales, está súper marcado por los tipos de financiamiento que existen. Obviamente varía de país en país, pero en el de nosotros está, como decía Federico, está bastante... Está clarito. Está claro, pero donde nos falta, y ahí tenemos un gap súper potente, tiene que ver con el capital de riesgo, el capital de aventura. Y acá lo que hemos visto en el último tiempo en el país, y felices de que se nos sume el sector agro, tiene que ver con cómo las grandes empresas y las empresas tradicionales hacen lo que se llama corporate venture capital, o sea, cómo las corporaciones arman y atraen nuevos emprendedores para trabajar con ellos. Suerte como invierten spin-off en así de otros. Es que un spin-off es que una empresa grande crea nuevas empresas y las saca. Un corporate venture significa que yo puedo invitar a gente de afuera, a startups de afuera que estén trabajando en un tema que me interesa y ponerlos a trabajar en conjunto y yo puedo ser parte de esa empresa. Hay distintos modelos y estamos viendo, por la falta de capital de venture capital que hay en Chile, lamentablemente los fondos de riesgo en Chile son muy poquitos y la mayoría está apalancada por Corfo. Estamos viendo un movimiento bastante interesante de estas empresas que son tradicionales, que saben, porque son las 3P que decía Federico, que me encantó, te la voy a copiar, que van a morirse algún día, porque es extracción de recursos naturales que no son renovables básicamente, y están viendo nuevas líneas de negocio. Entonces ahí estamos viendo un potencial que no lo habíamos visto hace ya 2 o 3 años y que está avanzando bastante rápido, y ahí tenemos un potencial de trabajar todo lo que son industrias más tradicionales, y el agro está pero perfecto para meterse en eso. Genial. Oye, quería preguntarle, no sé quién me lo toma, pero un tema como de rentabilidad relativa. Estoy pensando en los inversionistas, que dicen, bueno, yo antiguamente Fondo Vive ponía mi platita en el banco, ¿no? La rentabilidad, José Ignacio, poner la plata en el banco es cercana a cero, ¿no? La tasa de interés en el suelo, qué sé yo. Eventualmente Fondo no sabe que más voy a invertir en un tema inmobiliario, unos departamentos, también la rentabilidad está haciendo hoy día, entonces también hoy día a lo mejor juega a favor del mundo agrícola las potenciales rentabilidades que tiene el mundo agrícola
había cuenta del rol que cumple Chile como proveedor de alimentos a nivel mundial, es reconocido, los tratados de libre comercio, el crecimiento de la demanda, el crecimiento de la población, bla, 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 bla. Ahí también hay un elemento interesante que podría estar atrayendo a capital de riesgo. Sí, dos cosas. Uno, parto yo tomando la pregunta, pero creo que desde el punto de que decía la Rocío, porque tú, Hortifruti, si quiere mantener su posición de liderazgo en distintas producciones de fruta, va a tener que meterse en esto. Si no, va a llegar un chino, que son 1.800 millones de veces más grande, y nos va a pasar por encima. O sea, that's it. O sea, si uno mira como la evolución de las empresas de mayor valor en Estados Unidos, hoy día son casi todas tecnológicas. Claro. ¿Ya? Y se han ido quedando atrás las que no invierten. Google gasta una fortuna en comprar startups, y no tanto porque muchas veces sabe cómo conectarlo a su negocio, sino que a veces por adquirir talento, a veces por adquirir una tecnología que le ve potencial en otras industrias, por distintas razones. Y creo que el mundo corporativo en Chile también tiene que mirar esto de otra forma. Acaban de anunciar que Arauco, por ejemplo, se compró una startup del Leo Prieto que se llama Odd Industries, que usa cámaras para medir distintas cosas, usa como la inteligencia artificial de los videos para medir distintas cosas. Ese es un tremendo hito para la industria, donde antes las empresas solo compraban empresas tradicionales o muchas veces preferían hacer su propia empresa para competir con el otro. Comprar a las startups le da dinamismo a esto. Dicho eso, por el lado de la rentabilidad, esto es súper atractivo. Históricamente el capital de riesgo tiende a tener retornos de como un 25% anual. Pero para hacerlo y tenerlo, tienes que invertir diversificado. El problema hoy día de los fondos, y por qué son limitados, es que el ticket para ser parte de un fondo es muy alto. Tenéis que tener $1 millón para ser parte de un fondo, o $500,000. Entonces, la cantidad de gente que tiene ese capital es muy poca. Claro. Por tanto, muy poca gente puede participar del capital de riesgo. ¿Ya? Eso es muy choro lo que está haciendo el crowdfunding, lo que están haciendo hoy día los emprendimientos. Hay muchos emprendimientos que lo hacen sin pasar por brota y consiguen capital de distintos ejecutivos o inversionistas o personas que quieren ser parte de ese proyecto. ¿Ya? Entonces, hay retornos interesantes, tiene que hacerse también diversificado, no solamente en el número de proyectos, sino que con otra alternativa. Yo siempre digo, es un portafolio de inversión donde tenéis que tener la mayor parte de tu riqueza no a riesgo, porque tenéis que poder tener plata en el futuro. Entonces, destina, no sé, entre un 10 y un 15% de tu capital a capital de riesgo. ¿Ya? Puede ser criptomoneda, pueden ser inversión en startup, pueden ser activos alternativos, lo que sea. Todas las anteriores. Claro, exacto. ¿Ya? Pero el banco tiene su rol también en la cartera de inversión de una persona. Yo que mucha gente dice, seguro que toda tu plata está en startup. Estáis locos, yo tengo que pagar una casa, tengo colegio, tengo 2 niños. Imposible, no podría hacerlo. A menos que fuera multimillonario, ¿cachai? Entonces, es interesante de nuevo. Hay una posibilidad de tener buenos retornos, pero debe hacerse en una estrategia y con un portafolio con distintos riesgos. ¿Tú cómo lo ves, José Ignacio? Gente nueva está entrando al mundo del agro, más allá de tal vez a lo mejor de invertir en startups, sino que fondo directamente quieren entrar ellos porque ven en esto una rentabilidad interesante, presente y futura. Sí. El tema agrícola de los fondos de inversión ha crecido mucho, a tasas bastante importantes y en cifras, montos netos muy grandes, porque hay varias cosas, pero una, la agricultura es contracíclica. Entonces, en un minuto difícil de la economía como esta, el tipo de cambio lo favorece. Pero además, a nivel mundial, esto que yo hablaba, que viene un poquito madurando la industria, ha llegado a Chile y la agricultura tiene, tú lo mencionabas, los grandes fondos de pensiones a nivel mundial, que al invertir obtienen rentabilidades muy bajas y necesitan invertir en el largo plazo. Ahí hay un match perfecto con la agricultura, porque tienes, por un lado, una inversión resguardada en tierra, que la tierra tiene su plusvalía propia, y por otro lado tienen unas rentabilidades bastante interesantes y obviamente mucho mejores que una inversión en depósito a plazo, fondo mutuo. O sea, ahí eso está trayendo mucho capital, ha madurado la industria en Chile, se ha invertido y se logra economías de escala, por un lado, lo que tú comentabas. Si tú además haces inversiones en distintas regiones, distintas especies, logras también una diversificación, entonces largo plazo, buena rentabilidad, un negocio conocido, como tú decías, además Chile es un actor a nivel mundial ya consolidado,
con especies muy bien consolidadas a nivel mundial, con mucha rentabilidad. Han entrado además sin duda especies como las avellanas y los nogales que permiten abarcar escalas más grandes, son más automatizadas. Más industriales, entonces, son más industriales, entonces, y además han hecho la ventana, la barrera de entrada al poder usar tierras de más al sur que son un poquito más baratas, también se baja esa barrera de entrada por hectárea, entonces permite hacer una inversión más grande y eso sin duda llegó a Chile y se está instalando fuerte, ¿no? A pasos grandes. Nosotros estamos metidos ahí. La contraparte de que la rentabilidad de los depósitos es baja es que hay tasas de interés bajas. Claro. Entonces, cuando tú levantas un fondo, más encima lo apalancas con tasas bajas, bueno, sube la rentabilidad del proyecto. Así es. Y en eso sin duda estamos nosotros y es un área que hay que conocerla porque es bien especial el tema agrícola, pero en el largo plazo es muy interesante. Hay mucho Rocío, ¿algo que comentar al respecto de esta rentabilidad relativa? La rentabilidad nosotros le vemos dos tipos de variables. Una variable que tiene que ver con el estado de desarrollo del negocio, porque efectivamente no es lo mismo invertir en una idea o algo que esté bastante temprano, que la apuesta, el riesgo es muy alto por tanto el retorno podría ser muy gigante, versus en una etapa más tardía, donde el negocio ya está más consolidado y puedes tener un retorno interesante, pero como ya está más consolidado el negocio no hay tanto riesgo, ¿cierto? Y la otra vertical que hemos estado viendo bastante tiene que ver con, obviamente, el grado de desarrollo tecnológico. Y acá es donde vemos que los proyectos donde hay biotecnología atrás, donde hay desarrollo de tecnología, de software, de hardware que puede salir al mundo, tiene una rentabilidad que es bastante interesante. Nosotros estábamos viendo en el portafolio, como te decía, todo lo que tiene que ver con alimentos y agrotech. En la gerencia de innovación son los portafolios más potentes, pero también en términos de rentabilidad del negocio, entiéndase, rentabilidad para nosotros es súper básica, ingresos menos todos los costos asociados, cuánto es el retorno de la inversión de eso en un determinado periodo de tiempo, y obviamente está por sobre otras carteras que atienden mercados tecnológicos, mercados diferentes, pero de nuevo depende del estado de desarrollo. Mayor riesgo, mayor ganancia. Por supuesto. Hablemos del Valle de la Muerte. Entendido por el fondo por ese porcentaje alto, ¿no es cierto, Rocío, finalmente de fracaso, por las razones que sean, ¿no? Y más que entrar en eso, más que entrar en las razones, que probablemente algo tú has comentado, en general todos han comentado, y el foco, y que haya demanda, y si todo esto es maravilloso, y tiene clientes, no, nadie. Bueno, pero más allá de eso quiero ir al tema del financiamiento. ¿Cuándo puede ser oportuno, o dirías tú que es oportuno entonces que ese emprendedor busque financiamiento en las distintas alternativas que puedan existir en el mercado para intentar apalancar y justamente fondo, no sé, pues, crecer, estructurarse, incorporar tecnología, incorporar socios, lo que fuera, y de modo tratar de minimizar ese Valle de la Muerte, esa salida del mercado? Mira, acá depende del riesgo que quiera tomar el emprendedor, pero en general, y visto desde el lado de la gente, desde las instituciones que entregamos financiamiento, no es lo mismo que tú tengas una idea y te las des con todo lo que tengas a tu alrededor sin pedir plata y busques tus propios recursos y seas busquilla de tus primeros clientes para empezar a buscar y empezar a formar esa idea, versus alguien que llena un formulario, tengo esta idea y quiero que me den plata. Yo creo que ahí hay algo súper importante que tiene que ver con la garra del emprendedor, porque no son lo mismo. O sea, hay mucha gente que dice, oye, tengo una idea, la Corfo me tiene que pasar plata. Ya, pero ¿qué hay hecho con la idea? ¿La sacaste a testear al mercado? ¿Preguntaste? ¿Hiciste un prototipo para mostrarlo? ¿Cómo sabes que es importante? No, es que para todo eso necesito plata primero. Y para todo eso no se necesita plata. Necesitas herramientas que te permitan prototipar, cómo hacer conexiones, tener capacidades. Entonces, yo creo que ahí hay un primer mito bien importante que romper. No es lo mismo tener una idea y buscar financiamiento con un papel versus tener algo a costa de lo que sea y mostrar que tiene valor. Ahí vas a sacar un financiamiento obviamente mucho más rápido. El Valle de la Muerte tiene que ver cuando estás en esta etapa de entre empezando a tener nuevos clientes, pero todavía la caja no se paga, no hay utilidades, no sabes si vas a quebrar o no.
Y ahí efectivamente el rol donde estamos nosotros desde Corfo, las plataformas de crowdfunding, los fondos de inversión de etapas tempranas también son clave en términos de Estado, de financiamiento público. Chile es uno de los países que más invierte en emprendimiento en etapas tempranas. Así es, y es un caso de éxito a nivel mundial. Pero ¿qué nos pasó? Porque ahí está el gap del mercado. Cuando ya empiezan a tener los primeros clientes, se empiezan a tirar a la piscina, tú ves un potencial donde tiene que entrar el capital de riesgo, no tenemos actores. Y ahí es donde la Corfo nuevamente se mete para formar fondos para apoyar a los fondos de inversión, pero no es suficiente. O sea, ahí hay un espacio Entonces, ahí hay un a cubrir. espacio que es un gap gigante y en donde estamos viendo a un Denotco que está saliendo, ¿cierto? Que son del lado de la industria alimentaria, estamos viendo a Protera, estamos viendo mucho. De hecho, los ejemplos que están saliendo al mundo son ejemplos del AgTech y el FoodTech que no encontraron capital de riesgo para crecer en Chile y se tuvieron que ir. Y tú ahora dices a los inversionistas de los fondos, tú dices, hoy me hubiera encantado verlo. Corner Shop, bueno, lo tuviste aquí, te fueron a tocar la puerta y no les pasaste la plata. Claro, hoy día Como el más icónico es como Corner Shop. ¿Cómo no nadie lo tomó aquí? Oye, pero está el de Notco, Protera levantó $80 millones en Europa. O sea, no, 8, perdón. Estáis hablando de cifras que no son chiquititas. Claro, aquí Corfo efectivamente juega un rol súper clave. No existiría el mundo del capital de riesgo si no fuera por la Corfo. Corfo, como dijo la Rocío, te diría que el 99% de los fondos que existen, que además deben ser 20 o 25, son casi todos apalancados en la Corfo. 2 o 3 a 1. O sea, por cada peso privado hay 2 o 3 pesos de la Corfo. ¿Ya? Y aún así es chico. O sea, imagínate los incentivos que faltan para que más gente se meta. Y lo que pasa, diría yo, es que las grandes fortunas tienen un costo de screening, un costo de búsqueda y selección muy alto. ¿Por qué? Porque están mirando proyectos por acá de $10 millones y viene una startup a pedirle $500.000. Están queriendo competir con el señor banco. Claro. Y entonces lo que les pasa es que el costo de evaluar es tan alto para una transacción muy chica que prefieren dejarlo pasar. Y por otro lado, el sistema de pensiones, que ojalá entre pronto en el mundo del venture capital, no tiene deal flow. ¿No tiene qué, perdón? No tiene... Como el embudo de proyectos. Claro, el número de proyectos todavía no es tan alto para que el sistema de pensiones se meta en esto. ¿Ya? Para decirlo de otra forma, el sistema de pensiones no es atractivo una inversión si no es de menos de $100 millones. Hoy día el fondo más grande tiene 20 o 25 millones de dólares, el fondo entero. Entonces, si la AFP tiene que invertir en un fondo, necesita que ese fondo sea de $400 millones. Y ahí va a pasar que las startups no se van a tener que ir a buscar los fondos afuera, porque ahí va a haber un fondo que le cubre la siguiente etapa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy bien, la Corfo cumple su ciclo hasta 200 millones de pesos, después viene el mundo de la inversión ángel, que es el que cubre en parte Brota y otras redes y inversionistas privados, que es entre 200 y 500 millones. Después vienen los fondos que existen en Chile, que cubren entre 500 y $1 millón. ¿Ya? Y de ahí en adelante no hay nada. Nada hasta el banco. O hasta una apertura a bolsa, pero si uno mira la apertura a bolsa en los últimos 5 años, así como Lipigas y 3 más. Pero en el banco yo creo que ahí, entre comillas, se está sacando caricaturizando, porque el banco también pesca las pequeñas y las grandes empresas. Yo creo que la diferencia está en que cuando ya la pyme o el emprendimiento partió, yo te diría que en esa etapa ya es bancarizable. Si cuando está en proyecto es cuando el banco no tiene cómo le doy forma un poco a esto. Ahí depende un poco el punch también, porque de repente cada uno, no sé, pues yo, no sé, mi casa la pongo en garantía, cosas así. Pero hay distintas, pero ya una vez operando, ya puede empezar, entra en el ciclo virtuoso. Claro, creo yo que... O sea, no es necesario, el tema agrícola, en general, son números más grandes de lo que conversábamos antes de partir, porque hay tierra, después hay inversiones en tierra, distintas cosas. Pero hay distintas actividades, no sé, flores, producción de hortalizas, que a veces sí son chicas y sí se pueden hacer, no necesitan ser tremendas inversiones. O sea, más de formas, más de formalidad la formalidad, que de montos, ¿no? Que esté un poquito funcionando, porque en la etapa de proyecto es difícil bancarizarlo. Claro, quizás la relación que hablábamos nosotros tenía que ver más como con el emprendimiento tecnológico. Startups. Claro. ¿Te fijáis? Yo,
siendo un emprendedor tecnológico, el banco ha sido muchas veces inversionista mío. ¿Con qué? Con la tarjeta de crédito. Porque el banco cree que le voy a pagar. Y después sufro para pagarle primero al banco, después hay un cierto orden, pero es inversionista también, con otras formas, con otros riesgos, efectivamente, con otros como mandatos, ¿te fijas? Entonces, pero comparto con José Ignacio. José Ignacio. Sí. Nosotros hemos visto proyectos que, lo comentábamos al principio, nos han llegado, por ejemplo, personas que quieren armar un fondo agrícola, pero quieren dejar de hacerlo entre 4 o 5 inversionistas y quieren abrirse a que cualquier persona, por ejemplo, pueda invertir en un fondo que va a invertir en avellanas o en vacas o en qué sé yo. ¿Ah? El último caso, por ejemplo, que lo encuentro atómico e invito a todo el mundo a conocerlo, se llama Ecoterra. Ah, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, partió con huevos de gallina libre, pastoreo, que no estoy seguro si es lo mismo que la gallina feliz, me va a retar después el emprendedor, pero no importa. Y el modelo es muy choro porque Pero dijo... con mucha gente. Claro, dijo, para escalar no puedo hacerlo solo, me voy a tener que asociar. Así es. Y entonces empezó a decirle a la vecina que tenía 100 gallinas, oye, ¿por qué no me vendís tú tus huevos? Yo tengo la capacidad de agruparnos a varios y por eso mejorar el precio del huevo. Tiene como 100% o 80% de mayor precio en el mercado y aún así tiene el 10% del mercado del huevo en Chile. Y sacó huevo pasteurizado líquido y en polvo, acaba de sacar dressing, mayonesas y cuestiones con proteína del huevo. Va a sacar ahora productos pensados en el mercado americano, vía Amazon, hechos en Chile. Notable. No, es notable. ¿Cachai? Y ahí hay quizás ese proyecto, te diría yo, que es como, está justo en la mitad entre una startup y una empresa tradicional grande. El gallo ya factura varios millones de dólares. Sí. Él, si levanta capital, probablemente haga un mix entre el banco y capital de riesgo. De hecho es así, porque ellos son clientes nuestros y ese es lo que quiere hacer, entre comillas, es un crecimiento inorgánico, ¿no es cierto? Quiere pasar una escala más rápido, oye, en vez de tener este crecimiento así en 3 años, lo quiero así. Y para eso se fue a este capital crowdfunding, pero él ya como empresa operando es sujeto de crédito, por así decirlo, y lo hemos acompañado, todo, lo conozco perfecto. Pero ahí, claro, lo que pasa es que quiere unas velocidades distintas a las que ha tenido y de su industria, por así decirlo. Pero ese ejemplo yo creo que es súper potente en términos de cómo somos como bisagra, Claro. de cómo tú unes negocios que son tradicionales con tecnología, con escalamiento rápido, con modelos de negocio colaborativo, que es lo que nos falta mucho en Chile. Porque tú en Chile tienes empresas tradicionales que les cuesta mucho innovar, que les cuesta mucho generar nuevos productos, nuevos servicios con valor agregado para sacarlos al mundo, pero tienen el capital, tienen las redes, tienen todo. Y por otra parte tienes gente que quiere colaborar, que quiere hacer tecnología. Entonces, ¿cómo empezamos a ensamblar esas necesidades para hacer ganar-ganar? Yo creo que aquí todavía en Chile nos cuesta mucho colaborar, nos cuesta mucho tener esta relación de ganar-ganar, de pensar de manera asociativa. Lo vemos también cuando hablamos con los fondos de inversión. Cuando tú te vas a un private equity o un family office, efectivamente, como decía Federico, la mentalidad es invertir en inmobiliario, en cosas que tienen rentabilidad conocida, pero tú ya tienes el capital, tienes la experiencia y las redes de contacto. Y el llamado que les hacemos nosotros es decir, ¿por qué tú no diversificas un poco tu fondo de inversión? No te vayas 100% a startup, pero dedica un 10, un 15% del fondo a hacer serie A o serie B, que son las series más riesgosas. Entonces, yo creo que en Chile todavía nos cuesta mucho con el... Tenemos, yo siempre digo, tenemos la harina, tenemos los huevos, tenemos el azúcar, tenemos todo para hacer el queque, pero como no los conectamos los mundos, no se generan nuevas cosas. Rocío, y justamente en la línea de la colaboración, porque nosotros como institución tenemos una preocupación de la brecha tecnológica que hay en Chile, tecnológica y productiva que hay en Chile. Efectivamente, otro día alguien me preguntaba, oye, pero en Chile existen estas tecnologías que fíjate que viene Israel, o que escuché, o que leí, que es así más. O sea, no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo desde el punto de vista de tecnología y productividad y competitividad agrícola, pero individual. En el promedio hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una brecha muy importante. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo avanzar en que sumar a todos al mismo carro? En que todos realmente sean parte de esa mayor competitividad, que puedan acceder a la mejor tecnología, que puedan acceder a los distintos mercados. ¿Cómo entonces finalmente hacer escala, agregarlo, colaborar entre todos? Yo acabo de ser súper poco romántica y el que quiere cambiar va a cambiar y el que no quiere no va a cambiar y se va a morir. Entonces,
lo estamos viviendo hoy día con la crisis sanitaria, con la crisis social que partió el año pasado, en donde si tú no quieres y no tienes capacidad de resiliencia para ver que tu entorno está cambiando, tu empresa se va a morir en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Dependiendo del sector, es la celeridad que tiene el asunto. Entonces, no es un tema de que está de moda innovar y está de moda ser emprendedor y generar valor agregado, sino que efectivamente es un tema de competitividad y de sobrevivencia de la empresa. Y cuando logramos hacer entender a la empresa ese dolor, ahí se abren todas las puertas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es trabajar con personas que quieran generar cambio. No vamos a convencer al que no quiere ser convencido, porque cuando tú empiezas a generar esta ola, este efecto dominó, después al final el último, el que no quería ser convencido, va a terminar mirando esto y decir, ya bueno, parece que me tengo que subir. Entonces, tenemos que partir trabajando con los que quieren en una filosofía súper utópica y romántica y bonita, subámonos todos al carro, ¿cierto? Pero hay gente, y en todas las industrias, y es un tema también súper personal, que si no quieres cambiar, nadie te va a cambiar. Ya, pero hay un porcentaje de que quieren pero no pueden. Hay un porcentaje que quiere y que no puede, y ahí están súper abiertas las puertas. Las empresas se nos han acercado y nos dicen, oye, ¿cómo me transformo digitalmente? ¿Cómo vendo? Quiero tecnologizar mi riego. ¿Tienen emprendedores que me puedan ayudar con esto? Y ahí están las puertas, pero abiertísimas a capacitar, hacemos rondas de negocio, buscamos ahí redes de contacto, fondos de inversión, pero el primer paso es por uno mismo, si es emprendedor, y es por el gerente general y el directorio de las empresas a nivel de la empresa. Sin duda. Federico, ¿qué han visto ustedes, fondo, de esa intencionalidad de colaborar y sumar a más? Sí, creo que lo vamos a ver mucho más, ¿eh? El hecho de que más gente se profesionalice en esta industria, el hecho de que haya más ingenieros agrónomos en esto y no el que heredó el campo del papá y medio lo sigue haciendo como lo hacía el papá, y en eso le pasó por al lado una gran empresa que, no sé, pues miren lo que pasó con la remolacha. Yo no entiendo mucho, así quizás voy a hablar un poco de conocimiento, pero los remolacheros se quedaron como en el pasado, no sé si perdieron competitividad o empezó a pasar que otro país dijo, oye, aquí es súper importante la caña de azúcar. Fueron, invirtieron ellos. Sí, un tema de tipo producto, o sea, del azúcar y que se dio el consumo. El que cambió a nivel de mundial. sello, claro, y que se, pero bueno, ok. Pero fíjate el endulzante, o sea, llegó el endulzante y se murió la remolacha. ¿Cómo llegamos a eso sin verlo? O sea, ahí no sé si medio como se quedaron en un ciclo medio letargado, es lo que dice la Rocío. Si no innováis, te va a pasar una revolución para el lado, y nos va a pasar con el cobre cuando llegue... Salitre. Claro. El salitre se murió porque... Sí, pues, tenemos aquí en Chile unos ejemplos dramáticos. Pero si miren LAN, o no LAN, Kodak, gigante la fotografía, se murió. Blockbuster, le pegó Netflix, murió en 5 años. Y era Blockbuster, no estoy hablando de una cadena chica de la videocasetera de la Socia de la Esquina, no, Blockbuster. Fíjate, entonces pasa, como dice la Rocío, a distinta velocidad. Y creo que en el fondo lo que hay que hacer también es, como dice ella, es como mostrarles qué les puede pasar, y eso les va a mover el piso y ellos van a tender a salir. Y creo que además, por ejemplo, nosotros financiamos hace poco Lomi. Lomi es una plataforma e-commerce que compra a productores a menos de 100 kilómetros, productores locales de productos alimenticios principalmente, a menos de 100 kilómetros, y los distribuye desde dark store, desde tiendas oscuras, a menos de 60 minutos de distancia. Con eso generan impacto local, porque le compran a los productores chicos, ¿ya? Y disminución de la huella de carbono, porque disminuyen los, no sé, pues a veces para vender una lechuga en Puerto Montt, la lechuga viaja a Viña, después a no sé dónde, después a Coyhaique, ¿ya? Versus hay productores de lechuga en Coyhaique mismo, que compráis ahí, ¿cachai? Y esto que hay de Lomi, están viendo ahora, por ejemplo, cómo desarrollar programas de asociatividad entre los productores. Dice, oye, tú me vendís lechuga, tu vecino me vende lechuga, oye, júntense, hagan algo más potente, yo les compro los dos por adelantado la producción, y empezar a hacer cosas de ese tipo. Yo creo que colaborar también genera escalas y cosas beneficiosas para todos los negocios, así que eso también yo creo que viene en todas las industrias, también va a venir en el agro. En esto en el banco, José Ignacio, se debe también ver bastante, porque interactúan de repente producciones, voy a poner, no sé, una cifra fácil en la cabeza, un productor de uva que esté produciendo 1.800 cajas por hectárea y que pierde plata probablemente, versus al lado, no allá, al lado,
produce 3.500, ¿sabes? Es de loco. Entonces, ¿por qué se genera esa diferencia? Este tipo está ganando, está haciendo un gran negocio y el otro está perdiendo plata, va a perder parte del campo, ¿no? Eso es así, como dices tú, no solo en la UMS, en manzana, el que está en la variedad equivocada, o en la zona equivocada, o con la tecnología equivocada, estando en un mismo negocio, un mismo rubro, hay uno que está ganando plata y otro que está perdiendo. Yo creo que ahí, y aprovechando que estamos aquí en la SNA, porque me uno a lo que están diciendo que hay que tener iniciativa, pero también falta un poco la mirada desde arriba, de gremialmente la inversión de la industria tampoco está tan unida, y Chile más bien es copiador de tecnologías, copiador de variedades, copiador de realidades, que después la adaptamos, las llevamos a nuestra realidad y somos exitosos productivamente, pero parte muchas veces trayendo cosas de afuera, y hay poco desarrollo en eso nacional. La industria de packing no existe en Chile, es toda comprada, se adapta, hay buena mantención, hemos conocido, pero son todas marcas extranjeras. Las variedades son todas, hay algunas excepciones brillantes y estamos entrando en eso, pero hay poca inversión a nivel nacional también consolidada, entonces las señales que se les dan a los productores también son malas, porque realmente, no sé, hoy día tenemos el boom de la cereza está en un negocio muy bueno hoy día, una rentabilidad. ¿Qué variedad de cereza? ¿En qué zona? ¿Hacia dónde va la industria? Eso también tiene que ser consolidado, la información que le llegue al productor para que le llegue y tome las decisiones y los nuevos emprendedores se informen bien, porque pueden tener todas las ganas, pero haciendo un proyecto hoy día, no sé, de la variedad Bing, no creo que tenga tanto futuro como con las variedades nuevas. Correcto. Además, es muy distinta la realidad aquí en la zona central que en Osorno. Bueno, eso también tiene que estar bastante disponible y creo que no hay tanta inversión por un lado y tampoco difusión. Yo creo que ahí nos falta y ahí puede haber un nicho para la SNA. Está bien, recojo el guante. Sí. Me parece. Ahora, de hecho, fondo, uno de los elementos que nosotros nos ha movido a hacer actividades como esta justamente es a generar, porque aquí hay mucho talento, Sí, sin duda alguna, sí. ¿por qué no lo va a haber? El talento extraordinario, nosotros queremos hacer un llamado justamente a que ese talento extraordinario no se dediquen a otras industrias, sino que se dediquen a la industria de la agricultura, donde Chile tiene una ventaja competitiva, sin duda, por clima, por el Tratado de Libre Comercio, por capacidad, por suelo, por mil cosas. Sí. Entonces, ahí hay una oportunidad para los emprendedores a que ayuden, ¿no es cierto?, y acompañen a los agricultores, comillas, tradicionales, a generar esa innovación disruptiva, Rocío, fondo, y poder avanzar y mantener la competitividad. Así es. ¿Ah? Ahí hay una oportunidad, fondo, buena para cada uno de ustedes, ya sea en las distintas etapas que cada uno de ustedes representa. Así que, bueno, Rocío Fonseca, muchas gracias, Muchas de Corfo, gracias a ti. tremendo apoyo que hemos tenido, fondo, también en estas actividades, estamos muy contentos y un poquito ese es el llamado. Partimos con mucha fuerza y vamos a seguir potenciando toda esta... A conectarnos nomás. A conectarnos, exactamente. Conectarnos en Conectagro. Federico, también felicitaciones por el trabajo que están realizando. Ojalá en ese crowdfunding cada día más se sumen gente y se sumen proyectos del área agrícola, Agritech, fondo donde sin duda alguna puede haber mucha oportunidad. Y el banco, ese banco que parece a ratos tradicional, pero también el fondo está muy ágil y yo sé que muy activo. Y me encanta, y repito, con agricultores, con agrónomos metidos ahí en las cuatro paredes del banco, justamente fondo informando y haciendo feedback a la banca de la oportunidad que hay aquí, digamos. Así que Así es. muchas gracias a los tres. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Encantado. Bien, amigos, así hemos terminado entonces esta conversación interesante. Financiamiento, inversión para emprendimientos Agritech. Hemos hecho un recorrido en las distintas alternativas. Qué importante entonces enfocarse bien, saber bien qué es lo que quiere, como decía la Rocío Fondo a su primera reflexión. Pero las alternativas y las oportunidades están en la medida de fondo que uno realmente desarrolle y estructure bien su proyecto, su negocio, se conecte, y ese es el llamado desde Conectagro y desde la SNA, se conecte con los requerimientos reales que tiene el mundo de la agricultura. Estamos convencidos que hay un tremendo potencial. De nosotros depende. Muchas gracias. Hasta luego.